Hola amigos y amigas que sigan este canal. Muchísimas gracias por una vez más estar atentos a la información que estamos publicando para ustedes. Esta información ya sabemos que es de utilidad, es un medio para que podamos estar mejor, sobre todo con temas que a todos y a todas nos sirven. En esta ocasión, de verdad, Eva, para mí es un gusto que puedas estar aquí en la oficina de Alex García Conferencista. Muchísimas gracias. Eva es Gracias, una Alex. amiga que conozco desde hace muchos años. Ella es licenciada en psicología, ella es terapeuta en adicciones, ella es escritora también de 3 libros, vas por el cuarto, ahorita nos platicas de eso, Así es. y es una persona que se ha dedicado fuertemente a trabajar en el tema de las adicciones. Y bueno, ¿quién mejor que tú, Eva, para que nos hables de este tema? Cuando la droga entra en mi casa. Eva Saavedra, bienvenida, cuéntanos. Gracias, Alex. Fíjate qué interesante este tema, cuando la droga entra a la casa. Hay familias que no saben que sus hijos consumen sustancias y Ujú. no porque la familia quiera dejar pasar, sino sencillamente no se enteran. ¿Por qué? Porque no todos las sustancias, cuando no para, por ejemplo, los consumidores, no se les nota que consumen sustancias. Entonces la familia dice, pues Ujú. mi hijo va a la escuela, o mi Ujú. hijo está trabajando, él está cumpliendo, él está llegando a casa bien, y no se entera. ¿Cuándo empieza, de cierta manera, darse cuenta la familia que la droga entró a su casa? ¿Qué puerta se abrió? Número uno, pues puede ser que el joven traiga ahí unas amistades, puede ser uno. Entonces Ujú. va a ser vulnerable si tiene algunos amigos que de cierta forma pues no trabajan o otros no estudian. Tiene mucho que ver esos factores de riesgo, Alex. Ujú. Otro Ujú. punto, por ejemplo, que haya sucedido algo dentro del hogar y que diga la Mm. mamá, pues es que tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, nosotros trabajamos, somos una familia integrada. Bueno, también es importante que la familia se entere que si sucedió algo cuando el joven o la joven, porque también hay mujeres que consumen sustancias, vivieron Ujú. una situación de infancia, a lo mejor a la mamá o al papá sencillamente se les olvidó, nunca pensaron que fuera un dolor emocional en Para el el que cual, consume. ajá, del consumo, Ujú. entonces fue vulnerable. Y otro punto también muy importante, Alex, cuando los, principalmente el papá dice, es que ¿por qué no mi hijo? Si los educamos igual, ¿y por qué no mi Ándale. hija? ¿Y por qué tenía que ser él? Bueno, sencillamente el hijo Ujú. fue hipersensible, Ujú. Ujú. vulnerable. ¿Y qué es lo que pasó? Pues se trae un dolor emocional y de pequeño, pues como tú tienes conocimiento, Alex, pues no saben gestionar las Ujú. emociones y van Ujú. creciendo y con ese vacío y de repente le dan una sustancia y pues le calma ese Ujú. dolor emocional y va de cierta forma, no la suelta el consumo hasta que la familia se entera. Y muchas veces tardan hasta 2, 3 años en que la familia ¿En se serio? percate de que su hijo consumió sustancias, ya sea que porque Ujú. hubo un factor ahí de que faltó a la escuela 2 días o porque no llegó temprano, no está llegando temprano a la escuela cuando estudian los jóvenes, ¿verdad? Pero ahora Ujú. imagínate cuando trabajan, oye, hijo, ¿por qué estás cambiando tan rápido de trabajo? ¿Qué pasa? No, Ujú. pues que no me gusta. Oye, pero vas empezando a trabajar, ¿no? Y luego te saliste, ¿qué pasa? O vete a trabajar con un tío, o vete con tu papá, y resulta que el joven no se adapta a ningún trabajo. ¿Ese es un factor? Ese viene Digo, siendo un ujú. factor. O Una, bueno, o más bien es la consecuencia ya, Eva. Sí, Mm. sí, entonces, sí, exactamente, Alex, ya es una Ujú. consecuencia donde la sustancia ya entró en él y él Mm. pensó que la iba a dominar, pero termina en que la sustancia lo dominó a él. Y no Ujú. nomás es el conflicto familiar, también las consecuencias, si por ahí tenía una novia o tenía un novio, pues la relación también se fractura y lamentablemente hay veces entre padres hay discusión, empiezan a culparse y eso se ve mucho y se observa mucho en los padres
cuando se tiene un hijo que consume sustancias, la discusión familiar, la hermana o el hermano enojado porque consume, ¿no? Uno de sus hermanos, valga la Cuéntanos un poco de redundancia. eso, Eva, porque seguramente es algo que te toca ver frecuentemente en terapia. A Ajá, ver, quisiera que nos pudieras abundar dos cosas. Uno, dijiste, cuando pasó algo, entiendo que es un factor de riesgo. así Dijiste el es. ambiente, o sea, ciertas amistades, cuando hay algo, ¿me Ujú. entiendes? Cuando pasó algo, y obviamente gente más vulnerable o cuestiones Sí, son genéticas. hipersensibles y son más vulnerables, Ujú, ¿no? Claro, hay factores, por ejemplo, biológico, psicológico y ambiental. ujú, Y hay veces dicen, es que no puede ser porque el vecino se portaba bien y pues también la mamá del vecino ujú, dice, ¿y por qué no? Si son muy ujú, amigos, entonces eso viene siendo uno de los tantos factores, ujú, ¿verdad? Pero ujú. el social yo lo pues observo mucho, como también el Ujú, psicológico, cuando hay ujú, divorcios, cuando hay mm, separaciones, cuando hay, por ejemplo, falta el papá por una razón u otra, porque es un padre ausente, o él se siente rechazado, se siente abandonado. Y hay veces también me dice la mamá, pero es que ahí estamos, ¿no? Hay veces los mm, padres creen que por el cumplir y pues el joven no va a consumir sustancias, pero sí es muy importante para esto la prevención, ¿no? Y por eso desde pequeños los vínculos que se debe de tener cuando están chiquitos, algo hay veces que lo dejamos pasar, por ejemplo, el niño que se cayó de la bicicleta cuando tenía 5 o 6 años, sí, mi hijo se le fracturó el brazo y todo, y pasó, pero para el niño no pasó. Para ¿qué el quieres decir niño con fue un eso? dolor Ah, emocional okey. porque no hubo el cuidado que Ujú, él esperaba. Y ujú, por más que puede decir la mamá, es que no puede ser por esto. Y cuando ya crecen son los que ellos nos comentan. Es que sabe que yo tomé mucho medicamento cuando me fracturé, yo tomé mucho medicamento cuando una caída que tuve, un accidente que tuve. Entonces para ellos son heridas. Entonces han ujú. crecido lastimados, pero para eso estamos como los psicólogos, para intervenir qué lo llevó a consumir la sustancia. Y principalmente pues nos enfocamos en los factores biológicos. Le tengo que preguntar, oye, ¿tu papá consume alcohol? Me dicen, Ujú, sí, se consume alcohol. ¿Y qué tanto? No, pues mi papá los fines de semana tomaba alcohol. Entonces, también son factores que la familia no observa, el ¿verdad? estar consumiendo alcohol todo el fin de semana y Ujú, sobre todo delante de los hijos. Y no lo vemos, pues ujú. Y es muy creemos, no, común, ¿no? es En muy las culturas común. latinas eso. Entonces, siempre, aunque tengamos 2 o 3 hijos, siempre va a haber uno más vulnerable. Es decir, si mi Ujú, papá bebe alcohol, porque yo no voy a fumar tabaco. Si mi ujú, papá consume alcohol, ¿y qué tiene que consuma marihuana, por ejemplo? ¿Qué tiene? ujú, ¿Y qué tiene? Y ese que tiene, pues resulta que ya no consume marihuana, ya consume otras sustancias más fuertes, ¿no? ujú, Pero aquí lo importante también es que la familia no se sienta culpable. Yo tengo una frase que dice que los padres no son culpables de la adicción de sus hijos, pero sí son ujú, responsables de su recuperación. Entonces hay que ujú. trabajar con la responsabilidad sin culparse, Alex. Muy bien, a ver, Eva, cuando dices, a ver, varias cosas me surgen ahorita con lo que estás diciendo y seguramente para todos los que están viendo este canal va a ser importante. Mira, una bien que viene a mi mente, dijiste, no todo el mundo puede dominar la droga o al principio consumir no la dominaba, porque ahorita estamos viendo en ciertos países y en ciertos estados de los mismos países cómo es tan abierto el consumo de ciertas sustancias. No quiero llegar a un punto así, ya sabes, de radicalizar, de que es muy malo, yo no sé, No, no, pero no, estigmatizar no. estigmatizando. ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, hay gente que a lo mejor sí puede, vamos, como consumir en el rollo social, en lugares donde se pueda consumir ciertas drogas legales, o ¿qué nos puedes decir de eso, Eva? Mira, Alex, sea legal el lugar, la ciudad, el país o no legal, por supuesto que no hay una estadística que diga que se recuperó solito y sin nada, ¿no? Ujú, Entonces no ujú, tenemos una estadística. Aquí, en este caso, es muy importante la familia.
Ujú. La verdad que es muy importante la familia, ¿Verdad? que los padres no se rindan, ¿no? Y aunque diga, es que yo estoy consumiendo porque es legal, Ujú. entonces ahí es la preocupación, cuál es el sentir de la mamá, ¿no? La mamá siente vergüenza, siente coraje, se siente, como me decía una mamá la semana pasada, me siento desgastada, me siento Ujú. agotada, ¿no? Porque los jóvenes hay veces dicen, es que esto es legal, es que esto no es ¿Verdad? Así legal, es. y lo Ajá. ven algo así como, no me va a pasar nada. Ujú. Claro que sí va a pasar. Yo voy a mencionar algo aquí, Ujú. Ujú. Alex. Por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Cuando empiezan con el tabaco, del Ujú. tabaco se van al alcohol porque son las Ujú. primeras sustancias que ellos consumen. Y Ujú. luego de repente por ahí no les va a satisfacer tanto el alcohol. Oye, pues ¿sabes qué? Pues aquí con el porro, ¿no? Como se dice en Ujú. España, el porro, la marihuana, un toquecito. Y Ujú. luego de ahí, como ya no tienen ese sentir, ese high, esa forma como ellos eh, les provocaba la sustancia, andar alegres, andar felices, y de repente dicen, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Ya no me estoy sintiendo igual como me sentía antes. Entonces se va a otra sustancia más fuerte. Y hay que Ujú. recordar que cualquier sustancia, desde el alcohol, empezando por el alcohol, es importante que las familias y sobre todo, ¿no? Yo espero que muchos jóvenes nos estén observando para que concienticen con respecto de que ninguna sustancia de cierta manera les va a tranquilizar el dolor, aunque ellos Ujú. crean que sí, porque al final, pues, desde el alcohol, desde luego la marihuana, tanto a drogas depresivas como drogas activas, para llamarle y que me puedan entender Ujú. mejor, ninguna le va, solamente anestesia el dolor, ¿Verdad? Ujú. pero la alegría, los sueños, las visiones, eso no les va a dar. Eva, tú mencionas mucho adolescentes, ¿no? Entiendo que es un factor de riesgo, el factor Sí, y sobre cronológico. todo preventivo, que lo que estoy compartiendo Ujú. ahorita, pero ahorita hay mucho joven, Ujú. inclusive hombres de 60 años, Es lo que te hombres iba de a sesenta y preguntar, cinco ajá. años. Digo, entiendo que es algo que le puede pasar a cualquiera, pero es más, vamos, ¿cómo sería? La prevalencia, ¿es más fuerte en menores? O sea, ¿en jóvenes? Es más en joven. Por Ujú. ejemplo, en los adolescentes sí ocurre. Sí, por supuesto, ¿no? Por algo muchos pasaron esa etapa, ¿no? De los 17 a los 25. Pero yo lo observo más, bueno, en mi caso aquí en Hermosillo, lo observo desde los 19 años, que son las edades que yo más observo, de los 19, 20 años hasta los 36 años. Ah, ¿en serio aquí? Ajá, es la edad que yo más Ujú. observo, o por lo menos que más me llegan a mí. Ujú. Y por supuesto ya están probando más allá de un consumo de alcohol, más allá Ujú. del consumo de la marihuana, pues unos ya están con coca, otros Ujú. están también con fármacos, Ujú. que bueno, no los puedo mencionar, Ujú. Ujú. pero es de la familia benzodiazepina, pero ya Ujú. se Ya imaginarán. sabemos cuál es, sí, sí, sí. Sí, Ujú. entonces lamentablemente, ¿no? Y inclusive hay jóvenes que tienen 32, 33 años y dicen, ¿sabe qué? Es que yo no empecé de adolescente, yo empecé en la prepa o yo empecé en la Ujú. universidad. Y estamos hablando jóvenes de aquí de la ciudad y no Ujú. lo dudo de que otras ciudades también, pero son los que más las familias se percatan de que su hijo consume sustancias y por eso pues nos ponen cita, ¿no? Para tratarlos. Ujú. Ahora bien, a modo preventivo, Eva, ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar? Muy bien. Yo les comento por todas las mañanas, Alex, yo tengo terapias y la mayoría son hombres. Ujú. Y siempre les doy esta sugerencia. Les digo, ¿quiénes tienen hijos menores de 9 años? Y ya me levantan la mano y yo les comento, miren, si ustedes están separados, están divorciados, eh, cuando vean a sus hijos, abrácenlos. Cuando vean a sus Mm. hijos, dedíquenle tiempo a ellos.
esa nieve que se van a tomar, esa hamburguesa donde los llevan a comer, o si va a estar en su casa y van a ver televisión, involúcrese en la caricatura del niño, aunque a usted no le guste, en la película que el niño quiere ver, sea partícipe de los gustos del niño y es la manera en cómo van a empezar a tener confianza, porque un niño se va a sentar a ver su programa favorito y el papá se puede sentar a un lado a dialogar, oye, hijo, ¿y por qué te gustan estas caricaturas? Ujú. Y hay veces observo a la mamá que está cansada porque trabaja, por una razón se separó, quedó viuda, se divorció y, y qué puede hacer una mamá cuando se tiene un hijo o una niña de menor de 10 años. Es la misma dinámica, mamá, aunque usted trabaje, llegue a las 5 o 6 de la tarde cansada, abrace a su niña, Ujú. abrázale. El abrazo, Alex, está Ujú. catalogado como lo más afectivo, porque podríamos decir, ay, mi niña hermosa, cómo la quiero, cómo te fue en la escuela. Fíjense, dos palabras totalmente Ujú. distintas, Alex. Le estás diciendo cómo le fue en la escuela, hay que cambiar esa palabra. No le vamos a Ujú. preguntar cómo le fue en la escuela, Ujú. sino decir, ay, mi niña, ya hiciste la tarea. No sé si me estoy Ujú, explicando, Alex. ujú, Ya ujú. hiciste la tarea para Así poderte es, apoyar. Estamos exacto. hablando de hacer partícipe de las Ujú, actividades de la niña o de los niños, ¿no? ujú. Y aunque llegue cansada, mamá, 15 minutos diarios, Son muy solamente los valiosos. niños Ujú, desean 15 minutos. Ellos no saben cómo ujú, expresarlo, pero no se les va a olvidar que con mamá podía contar para todo. ujú, exacto. Y ahí veo algo bien importante, ¿no? Les digo yo muchas veces a los papás, interésate por los temas de tu hijo, no por los tuyos, porque Exacto. dicen, ay, es que no habla de nada, es que nomás está en el celular. Ok, perfecto, pero no sé, ¿conoces el videojuego que está jugando? ¿Te has puesto a jugar con él? ¿Ya viste la serie que está viendo? ¿Te sientas a ver la serie? ¿Sí me explico? Buscar temas de interés, ¿verdad? Fíjate, Alex, también otro punto que estamos observando es los tiempos en la consola inclusive de los jóvenes, no creas que Ujú, no, ujú. niños, adolescentes y jóvenes en las consolas, en esos juegos. Y yo ahora que llega diciembre, que llega este tiempo, la sugerencia que yo les doy a los papás, si les van a regalar un celular, si les van a regalar una lap, si les van a regalar computadora, consola, es tan importante decir, te lo voy a regalar, o sea, con mucho amor y todo, pero le van a decir, hija, 45 minutos o Ándale. 35 Ujú, minutos. ujú, Porque, ¿qué sucede en Navidad? Es más, en su cumpleaños. ujú, Resulta que lo abrió, ay, qué bonito, y todo el mundo aplaude, pero al día siguiente la mamá lo ve y dice, ay, qué lindo, y mira lo que le regalaron, y empieza a decirle a ujú, todo mundo lo que le regalaron, pero no se sentó en ese tiempo a decirle, ¿sabes qué, hija? Qué bonito, o qué hijo, qué bien que te regalaron la consola, qué bien que te regalaron el celular, pero el tiempo sugerido para tu edad son ujú, 45 minutos, ujú. terminando la tarea. Y es la mecánica como tiene que manejar la mamá o el papá con los hijos. Excelente. Llámese cumpleaños, llámese un regalo porque ahí está la abuela y el abuelo, porque los Ujú. visitó, ¿no? Pero sí es muy importante también cada regalo que reciba el niño o la niña, la mamá le haga saber eso. Que haya un límite, pues, ¿no? Exactamente. Te lo regalo con mucho amor, pero esto tiene que tener un límite. Sí, porque estoy Perfecto. observando mucho, también mucho adolescente. Ujú. Últimamente me está llegando mucho adolescente desde los 13 años y 21, 22 años con esa adicción a los juegos Qué increíble eso, ¿eh? compartidos, ¿no? Juegos Ujú. compartidos, algo así, ¿no? Y Sí, sí, no el me sé mucho Discord. los nombres Sí, sí, porque son varios, ¿no? Pero así sí es. me impactan cómo hasta apuestan, Es increíble, la neta. Y a hasta veces, apuestan. por ahí la importancia de estar observando. Pues Eva, nos has dado mucha información. Si nos ayudas tú con una conclusión de todo lo que nos estás diciendo, una conclusión donde invites a las familias a buscar la prevención específicamente. ¿Qué nos dirías, Eva? Muy bien, pues yo primeramente les acabo de decir ahorita, ¿no? El abrazo, el diálogo, la comunicación es muy importante.
todos los padres y todos los hijos se comunican, pero hay una palabra que hay que agregarle: comunicación asertiva. Entonces, la comunicación asertiva es nunca cuestionar a los hijos. Y aunque el hijo haga berrinches, porque también de ahí, eso también es importante, ¿no? Cuando hace el niño berrinches, es levantarlo, platicar, el diálogo. Yo soy insistente en el diálogo, que es tan importante y para la prevención, ¿no? Y, por ejemplo, cuando papá se va de casa o cuando la mamá, porque también hay veces mamá toma la decisión de irse de casa y hay veces, vámonos hijo, nos vamos a ir de tu papá y todo, es importante que vayan con un psicólogo infantil, que dejemos el tabú de buscar a un profesionista que nos pueda ayudar con las necesidades que el niño tiene, o a lo mejor la mamá no se percata que tiene necesidades, pero el hecho de un divorcio, una separación, un problema, un evento que haya dentro de casa, es importante, mamá, no va a pasar nada llevar al niño con el psicólogo, porque eso podría también hacer algo preventivo. Pero hay otro también muy, muy importante, Alex, y no porque sea psicóloga, pero lo espiritual también es muy importante, porque el psicólogo no entramos al alma, entonces el Ser Supremo, el nombre que le quieran poner, que lo busquen, porque es el que va a ayudar a prevenir a las familias sobre todo. Me encantó esa conclusión, Eva, o sea, concluir con la parte espiritual, la manera de prevención. Pues, Eva, te agradecemos mucho. De verdad, ¿cómo están tus redes sociales, Eva, para poderlas poner aquí? Claro que sí, en todas mis redes sociales estoy como Eva Saavedra, en todo, en Facebook, Instagram, hasta TikTok, ahí envío los videos. Excelente, Eva. ¿Y el programa de radio? Y el programa de radio, estoy en Radio Click 105.9 todos los jueves a las 8 de la noche con un equipo de jóvenes. Muchos de ellos tuvieron esa experiencia de consumir y hoy pues pueden compartir y hablar de prevención y sobre todo motivar a los muchachos de que sí se puede la rehabilitación. Excelente, pues muchísimas gracias, Eva, y esténse pendiente aquí para más información que nos puede servir a todos y a todas. Muchísimas gracias, Eva. Gracias, Alex.